Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Hidrobo, soy estudiante de la Cátedra de Imagenología 2 de la Universidad de Cuenca y el día de hoy voy a presentarles el tema de osteoporosis. Los temas que vamos a abordar como tal son la epidemiología de la enfermedad, el concepto de la enfermedad incluyendo ciertas causas y parte de su fisiopatología. También vamos a ver los estudios que vamos a utilizar para el diagnóstico de esta enfermedad, las características imagenológicas que nos dan estos estudios. También vamos a poder ver cómo se cuantifica la masa ósea, a su vez también determinar el riesgo de fractura que hay en esta enfermedad. Y por último, vamos a apreciar una serie de casos clínicos. En cuanto a a la epidemiología, bueno, pues en Ecuador la osteoporosis afecta alrededor del 19% de los adultos mayores de 65 años. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la décima causa de ingreso hospitalario es la fractura del antebrazo, teniendo una cifra de 10.426 casos anuales. En el caso de la mortalidad por fractura de cadera, esta tasa ha aumentado tanto en hombres como en mujeres. En hombres ha ido de 4,4% a 5,1% y en mujeres de 2,9% a 3,8%. Pero entonces, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, pues la osteoporosis es considerada el trastorno metabólico más frecuente, puesto que afecta a más o aproximadamente al 50% de mujeres y al 20% de hombres mayores de 50 años. Esta se trata de una enfermedad esquelética sistémica, la cual se caracteriza por una disminución en la masa ósea y a su vez un aumento de la fragilidad y susceptibilidad a fracturas. Esta disminución en la masa ósea también va a hacer que haya un deterioro a nivel de la microarquitectura ósea, lo que nos puede generar, como mencionamos, la fragilidad y la susceptibilidad a fracturas. ¿Y esto por qué se ocasiona? Pues la osteoporosis es el resultado de un desequilibrio. Este desequilibrio se da en la actividad de dos células, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son las células encargadas de la formación del hueso, mientras que los osteoclastos son los encargados de la resorción ósea. Entonces, la osteoporosis se da por este desequilibrio entre la formación ósea y la resorción ósea. Esto puede darse de tres maneras. Puede ser que haya un aumento de la resorción ósea con una formación normal. Puede ser que haya una resorción normal, pero una disminución de la formación ósea. O puede ser que los dos lados estén afectados, que haya tanto un aumento de la resorción ósea como una disminución de la formación del hueso. Como tal, este proceso de desequilibrio va a estar favorecido por varios factores. Uno de estos tenemos la disminución de los estrógenos. Como tal, los estrógenos son los encargados de inhibir la actividad osteoclástica. Eso quiere decir que van a inhibir las células que reabsorben el hueso, que hacen la resorción ósea. Entonces, al disminuir estos estrógenos, como sucede en la menopausia, va a hacer que esta vida y actividad de los osteoclastos aumente. Otro factor, tenemos la deficiencia de vitamina D. El déficit de vitamina D
va a hacer que se reduzca la absorción intestinal de calcio, lo que a su vez va a provocar una hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a estimular la secreción de paratormona, que secuencialmente va a dar lugar a un hiperparatiroidismo secundario, lo cual va a hacer que aumente la resorción ósea. Para la formación del hueso es necesario que haya un estímulo mecánico. Este estímulo mecánico es dado por la actividad física. Entonces, al suprimir o al disminuir esta actividad física, vamos a disminuir este estímulo mecánico necesario para la formación ósea. Y por último, otro de los factores tenemos el uso de medicamentos, como mencionamos anteriormente, los corticoides, los cuales van a inhibir los osteoblastos. En cuanto a la resorción ósea, vamos a tener dos tipos. Vamos a tener una resorción ósea primaria y secundaria. La primaria va a ser el resultado de la pérdida del hueso en relación tanto con la edad como con las hormonas sexuales. Este cambio que hay en las hormonas sexuales en las diferentes edades. Esta a su vez va a ser clasificada. Esta resorción primaria va a clasificarse en la de tipo 1 o posmenopáusica y la tipo 2 o senil. En el tipo 1 vamos a ver que va a ser debido a una aceleración en la resorción ósea trabecular y esta se va a dar por una deficiencia de estrógenos y vamos a ver que principalmente lo vamos a apreciar en la columna o en la muñeca. Y la de tipo 2 o la tipo senil, esta por su parte va a observarse una pérdida proporcional del hueso, tanto trabecular como cortical, y por lo general va a ser manifestada en las fracturas de cadera, del húmero proximal, de la tibia y de la pelvis. Por su parte, también tenemos la resorción secundaria. Esta resorción ósea secundaria va a estar asociada a otras enfermedades, como podemos ver en el caso del alcoholismo, el hipertiroidismo, la mala absorción, la celiaquía, enfermedades crónicas, tanto renales como hepáticas, o también, como se mencionó, los efectos adversos ante medicamentos como los corticosteroides. Por otra parte, tenemos también que existe una osteoporosis regional, que esta va a hacer que afecta a una parte nada más del esqueleto, que generalmente es el esqueleto apendicular, y que generalmente puede darse a inmovilización, a desuso, a distrofia simpático refleja. Y por otro lado, también vamos a tener una osteoporosis transitoria y una osteoporosis localizada. Esta va a ser restringida a un área focal del hueso y esto vamos a poder apreciar mejor en el caso de infecciones o de artritis. Continuando con esto, tenemos varios estudios que nos van a ayudar al diagnóstico de la osteoporosis. El principal estudio y el de elección es la densitometría ósea. Este es encargado de medir la densidad mineral ósea y vamos a ver que generalmente se hace en la columna lumbar y en la cadera. ¿En qué nos ayuda la densitometría ósea? Esta nos ayuda a detectar esta osteoporosis antes de que ocurran fracturas. Por otro lado, tenemos la radiografía. La radiografía no va a detectar la osteoporosis leve o moderada, pero sin embargo nos va a ayudar a apreciar fracturas osteoporóticas, a revelar estas fracturas.
como es el caso de los aplastamientos vertebrales. Esta la vamos a usar más para evaluar las deformidades óseas, las fracturas por fragilidad, y usándola sola no va a ser como tal un estudio de diagnóstico, sino que debe estar en unión junto con la densitometría ósea. Como tercer examen tenemos la tomografía computarizada. Esta nos da una evaluación más detallada de la estructura ósea y en este caso sí nos puede ayudar a medir la densidad ósea utilizando una tomografía cuantitativa. Es mucho más sensible que la radiografía, sin embargo, en nuestro medio es menos utilizada debido a que tiene un mayor costo y también por la radiación que nos emana. Como cuarto examen, vamos a tener la morfometría, que es la morfometría vertebral. Esta es una técnica que se basa en imágenes que van a ir junto con la densitometría ósea o radiografías y se encargan de medir la forma y la altura de los cuerpos vertebrales. Esto nos ayuda a detectar fracturas vertebrales subclínicas y generalmente es útil en los pacientes que no presentan dolor porque la osteoporosis no es dolorosa. Sin embargo, estos pacientes presentan una pérdida de altura o cifosis. Entonces, la morfometría es el examen que se escoge en este caso. Otro examen tenemos la ecografía cuantitativa. Esta nos va a ayudar a ver las propiedades óseas mediante ondas de sonido, las cuales generalmente va a ser realizada a nivel del calcáneo. Esta puede utilizarse como una herramienta de tamizaje, mas no es una herramienta para diagnóstico definitivo de la enfermedad. Y por último examen tenemos la resonancia magnética. Esta no va a medir directamente la densidad ósea, sin embargo, nos ayuda a evaluar fracturas vertebrales. Nos ayuda a ver si las fracturas son agudas, es decir, recientes, o si ya vienen de bastante tiempo, son fracturas antiguas. Además, también nos va a permitir detectar si hay un edema medular o alguna otra complicación de las fracturas osteoporóticas. Listo, viendo los exámenes que podemos realizar, vamos a ver cuáles son las características radiológicas que podemos ver en la enfermedad. Dentro de las características, como primer punto, tenemos la disminución de la densidad ósea. En este caso, el hueso se ve más radiolúcido en las radiografías. Lo que vamos a ver también que hay una pérdida entre el contraste de la cortical con la trabécula. Por otro lado, vamos a ver el adelgazamiento de la cortical ósea. Esto vamos a poder apreciar generalmente en los huesos largos y a nivel vertebral. Otro hallazgo que podemos ver es la disminución o pérdida de las trabéculas óseas. Aquí vamos a ver una desorganización de estas trabéculas y también vamos a poder apreciar generalmente en el cuerpo vertebral o en el cuello femoral. Para esto, estas trabéculas, para evaluarlas de esta manera, vamos a utilizar un índice que es el índice de zinc, que vamos a ver posteriormente. Pero es este el índice que nos ayuda a detectar la osteoporosis a través de esas trabéculas. Otra de los hallazgos que encontramos frecuentemente son las fracturas por compresión vertebral. En estas se da un aplastamiento vertebral y generalmente lo vamos a apreciar a nivel de la columna dorsal baja y de la columna lumbar. Y vamos a ver que se pueden presentar deformidades a nivel de estas vértebras. También vamos a ver que
secundario a este aplastamiento, vamos a apreciar un incremento del espacio distal, pero este incremento va a ser un incremento relativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay esta pérdida de altura en las vértebras, va a parecer que los discos vertebrales son relativamente más grandes. Sin embargo, el disco no creció, sino que el cuerpo vertebral fue el que perdió tamaño. También tenemos las deformidades esqueléticas secundarias que vamos a poder apreciar, entre estas la cifosis dorsal o también conocida como joroba de viuda. Esta va a estar dada por múltiples fracturas vertebrales y también vamos a ver que se aprecia una reducción de la estatura. Entonces, aquí tenemos dos imágenes, dos radiografías. En la primera vamos a ver que es un hueso normal y vamos a ver que a nivel del diámetro de la diáfisis del hueso, la cortical va a ocupar casi el 50% de este diámetro. A diferencia de la otra radiografía en la cual vemos que hay un adelgazamiento de las corticales y que esto es un signo de osteoporosis. Bien, con la cuantificación de la masa ósea, esta va a medir el calcio que hay a nivel óseo. Esta es una técnica que hace referencia a medir la densidad mineral ósea y en la cual nos va a dar una alta precisión y con bajas dosis de radiación. Vamos a tener que la densidad se va a dar en medidas de gramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, la densidad mineral ósea se va a expresar de acuerdo a desviaciones estándar y vamos a apreciar que nos va a dar dos puntuaciones, la puntuación T y la puntuación Z. La puntuación T va a describir la diferencia que hay entre la densidad ósea del paciente junto con la media de la densidad ósea de una población normal adulta joven que va entre aproximadamente de los 20 a los 30 años de edad. Por su parte, la puntuación Z va a darnos la diferencia que hay entre la densidad ósea del paciente con las de controles de la misma edad y del mismo sexo del paciente. Entonces, vamos a ver que la OMS va a clasificar esta densidad de esta manera. Si tenemos desde -1 para arriba, esta es una densidad normal del hueso. De -1 a -2.5 ya vemos que hay una osteopenia, hay una disminución en la masa del hueso. Y cuando vemos que hay menos de 2.5 para abajo, esto ya es indicativo de osteoporosis. Vamos a ver que a medida de que va disminuyendo la puntuación T, el riesgo de sufrir fracturas va a aumentar entre 1.5 a 2 veces más. Entonces, vamos a ver que estos criterios que nos daba la OMS para ver si es que tiene o no tiene osteoporosis no son los únicos, sino que vamos a ver que hay indicaciones clínicas para esto. Estas indicaciones clínicas van a ir de acuerdo a esto. En mujeres mayores de 65 años o mujeres más jóvenes pero que presenten riesgos, así también en hombres mayores de 70 años o más jóvenes que presenten riesgos. También tenemos en adultos que ya tengan fracturas por osteoporosis, en pacientes que pensemos o que consideremos que necesitan tratamiento y en aquellos que ya reciben un tratamiento. En cuanto a las imágenes, tenemos dos radiografías. Tenemos una radiografía normal en una mujer de 57 años
y una radiografía en una mujer de 84 años. En la mujer de 57 años vamos a ver que la puntuación T nos dio de menos 0,7, lo que hace que esté dentro de los rangos normales. Mientras que en la mujer de 84 años nos dio una puntuación de menos 4,6, lo cual ya nos da un diagnóstico de osteoporosis. Vamos a ver que para determinar este riesgo de fractura no es indicativo lo que nos daban las puntuaciones, sino que vamos a tener que seguir otro test que es el FRAX, el Fracture Risk Assessment Tool, lo cual nos va a calcular el riesgo de fractura en la probabilidad del riesgo de fractura en 10 años. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta varios factores. Entre estos tenemos el sexo. Las mujeres tienen mucho más riesgo que los varones. Después tenemos la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecer estas fracturas. En el peso tenemos que a medida que disminuye el índice de masa corporal, es mayor el riesgo de padecer estas fracturas. Otros indicativos son que una persona ya tenga fractura por debilidad previa, que tenga antecedentes parentales de fracturas de cadera, que tenga un tabaquismo actual, que tenga un consumo diario de alcohol, que haya usado ya prolongadamente glucocorticoides, esto es más de 3 meses, o también vamos a ver que tenga otras causas de osteoporosis secundaria, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 1, que tenga osteogénesis imperfecta, hipertiroidismo, un hipogonadismo, una menopausia prematura, una desnutrición crónica, malabsorción, enfermedad hepática crónica o incluso el virus del VIH-Sida. Y esto es especialmente cuando tienen ya terapia con antirretrovirales. Entonces, en este caso, tenemos el cuestionario y solamente vamos a ir llenando los datos de la edad, del sexo, el peso, la estatura. Y aquí respondemos los factores que mencionamos, la fractura previa, los antecedentes de fractura de cadera en los padres, si es fumador, si usa glucocorticoides, si tiene artritis, si tiene osteoporosis secundarias, el consumo de alcohol. Y esto nos va a calcular a su vez la probabilidad de tener estas fracturas dentro de 10 años. Como habíamos mencionado anteriormente, vamos a ver el índice de zinc. Este es un sistema de clasificación de la densidad ósea del cuello femoral y se basa en la visibilidad de los tipos trabeculares que se pueden ver en el cuello femoral. Estos vamos a prestarlos en la región proximal del fémur, en donde vamos a ver cómo presenta 5 tipos trabeculares, que es la compresión principal, la compresión secundaria, la tracción primaria, la tracción secundaria y el intertrocantero. Vamos a ver que a medida que progresa la osteoporosis, las trabéculas se van a volver mucho más delgadas y finalmente van a terminar desapareciendo. Entonces vamos a ver esto por grados. En el grado 1 solo van a ser visibles las trabéculas principales de compresión y van a ser unas trabéculas delgadas. En el grado 2 vamos a ver que tenemos esas trabéculas principales de compresión,
Sin embargo, también vamos a poder ver que ya hay otras trabéculas, pero estas están casi reabsorbidas en su totalidad. En el grado 3 tenemos las trabéculas de tracción principal adelgazadas y aquí vemos que hay una ruptura en la continuidad de estas trabéculas. Como vemos aquí hay un espacio entre estas. En el grado 4, ya vamos a ver que hay esas trabéculas de compresión principal que van a estar ya sin pérdida de la continuidad. En el grado 5 vamos ya a ver las trabéculas principales de tracción y las compresibles que se ven fácilmente y vamos a ver que se ve la prominencia del triángulo de Ward, que esto hace referencia a una área radiolúcida que se encuentra entre las trabéculas compresivas principales, las compresivas secundarias y las tensoras primarias. Y por último, el grado 6, que es en el que todas las trabéculas van a ser visibles. Vamos a ver que del grado 3 para abajo, es decir, el grado 3, el grado 2 y el grado 1, van a ser los que indiquen ya una osteoporosis definida. Bien, ahora vamos a ir con una serie de casos clínicos en los cuales vamos a poder apreciar en distintas regiones óseas estos signos radiológicos que mencionamos anteriormente. Como primer caso tenemos esta radiografía del húmero izquierdo en el cual vamos a poder apreciar que tenemos pequeños focos lucentes en la cabeza del húmero en el cual vamos a ver que hay como un aspecto moteado, lo que nos hace alusión a una osteoporosis. Aquí tenemos dos radiografías. Tenemos una radiografía anteroposterior del antebrazo en la cual vamos a ver que es muy notable la pérdida de densidad o la radiolucencia en la región distal, tanto del radio como del cúbito. Y vamos a ver que pueden ser muy elucentes a tener una fractura. En la otra imagen podemos apreciar que tenemos una radiografía antero-posterior de rodilla en este caso, en la cual vamos a ver igual esta disminución en la densidad, esta radiolucencia a nivel distal del fémur y proximal de la tibia, y que nos hace alusión a que el paciente presenta una osteoporosis. En este caso, vamos a ver que se trata de una mujer de 62 años que acude al centro de salud debido a que presenta un dolor e hinchazón a nivel de la muñeca derecha y esto es tras una caída que sufre. Le realizan una RX y en esta vamos a ver cómo se aprecia que hay una radiolucencia a nivel de la región ósea y vemos que aquí presenta una fractura que es conocida como la fractura de Coles, que es referente a la fractura distal del radio. También le mandaron a hacer una densitometría y nos dan el valor de T de menos 2,9, lo cual ya nos muestra que tiene una disminución en la densidad ósea, acordándonos que lo normal era hasta menos 2,5. En este caso, tenemos una radiografía antero-posterior de mano y muñeca y en este caso se trata de una mujer de 74 años
y vemos que tiene una disminución difusa de la densidad ósea y vemos también que a nivel de la diáfisis del radio, de la epífisis del radio, apreciamos una fractura y esta es una fractura por fragilidad. Como vemos aquí también, vamos a apreciar estos radiolucencias a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Tenemos esta radiografía, que es una radiografía de manos. En esta vamos a ver que presenta una osteoporosis moderada, yuxtacortical, y las vamos a apreciar en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. De igual manera, podemos ver cómo apreciamos aquí la radiolucencia a nivel de los metacarpos. Igual a nivel de las epífisis de las falanges, tanto proximales, medias y distales. Bien, en esta imagen apreciamos 6 imágenes que como tal nos van a dar los tipos de fracturas o vertebrales osteoporóticas y estas van a ir de acuerdo a la clasificación de Sujita. En esta vamos a tener primero, en la imagen A, esta es una vértebra normal. En la imagen B, vamos a ver que es una fractura cóncava. Como apreciamos acá, en la imagen C tenemos una fractura dentada a nivel de la vértebra. Como apreciamos aquí, como esta ruptura que tenemos a nivel de aquí, en el cuerpo vertebral. Después, en la imagen D, vamos a tener una fractura con frente abultado. Como vemos aquí, en lugar, a diferencia de la C, que se metía, por decirlo así, en la D vamos a ver cómo que se sale. En la E vamos a ver que es una fractura arqueada y en la F vamos a ver que es una fractura proyectada, como vemos aquí. Esto de acuerdo a la clasificación de Sujita. Aquí vamos a ver que tenemos una RX convencional con fractura vertebral osteoporótica en el cuerpo vertebral. Esta fractura es, como vemos aquí, a nivel de T12 y vemos cómo hay esa compresión, ese aplastamiento de la vértebra. Podemos apreciar aquí y lo podemos apreciar en la región de acá. Y estas son de la misma paciente. Aquí vamos a tener otra clasificación de las fracturas vertebrales osteoporóticas, pero estas de acuerdo a la clasificación de Genant. En este caso tenemos que hay, en la figura A tenemos encuña, en la figura B tenemos una bicóncava y en la figura C tenemos una fractura por estallido. Como vemos, está completamente aplastada, comprimida esa vértebra. Aquí tenemos una tomografía sagital a nivel dorso-lumbar, en donde vamos a apreciar una fractura por compresión osteoporótica a nivel de D12. Como vemos aquí, esta fractura por compresión a este nivel. Y si apreciamos acá también tenemos una deformidad en esta vértebra. Y vemos el mecanismo que usaron
para corregir esta afección. Y como tal, también podemos apreciar que hay una cifosis a este nivel. Bueno, en este caso tenemos una TC y una RM. Esta se trata de un varón de 77 años en el cual vamos a ver que tiene múltiples fracturas osteoporóticas, vertebrales y vamos a apreciarlas aquí a nivel, tiene a nivel de D7, de D8, tiene a nivel de D11. Podemos apreciarlos aquí en la RM, así como también en la TC acá y acá. Aquí tenemos una imagen que vamos a apreciar en secuencia T2, en secuencia STIR y en secuencia T1. Esta se trata de una mujer de 63 años con fracturas bicóncavas leves, entre leves a moderadas, que vamos a ver en los cuerpos vertebrales, y esta también es una fractura por fragilidad. Y vamos a ver que estas son signos, como mencioné anteriormente, que son típicos o característicos de fracturas osteoporóticas. Listo, en este caso tenemos una tomografía en reconstrucción sagital. En dos ventanas tenemos la ventana de tejido y la ventana ósea. Y aquí vamos a ver que hay signos de osteoporosis generalizada en donde vemos aplastamiento de las vértebras. Vemos aquí este aplastamiento vertebral que podemos apreciar que, como mencionamos, era un signo de osteoporosis. Aquí podemos evidenciar que hay una fractura lumbar por osteoporosis y vemos que hay una reducción en la altura a nivel de la vértebra o del cuerpo vertebral de L3. Podemos verlo aquí en una anteroposterior y en una lateral. Podemos apreciar aquí cómo hay esa disminución en la altura de este cuerpo vertebral. De igual manera tenemos aquí esta lesión. Vamos a ver cómo normalmente se trata de una RX, cómo debería verse normalmente este cuerpo vertebral. Sin embargo, en la otra imagen podemos apreciar cómo hay esta disminución en la altura de este cuerpo vertebral, lo que nos muestra ese aplastamiento, como vimos anteriormente, que vimos que era un caso de osteoporosis. Bien, aquí tenemos dos imágenes. Tenemos una radiografía lateral que muestra una reducción severa de la densidad de la columna dorsolumbar, como vemos acá. Y vamos a ver que hay fracturas por compresión múltiple en las vértebras dorsales, como vemos aquí. Ahí tenemos múltiples fracturas a nivel de estas vértebras. Sí, en el otro caso vamos a ver que tenemos una osteopenia difusa y vemos que hay ese adelgazamiento de la cortical, además de múltiples fracturas en casi todos los cuerpos vertebrales. Como vemos aquí, tenemos esta fractura de acá, tenemos aquí estas deformidades a nivel de los cuerpos vertebrales, estas fracturas, lo cual nos indica que tiene una osteoporosis severa el paciente. Aquí vamos a ver en esta radiografía que es evidente la osteopenia que se da. Esta es en ambas cabezas femorales. Como vemos aquí, en las dos se ve esa radiolucidez que es característica de esta disminución en la densidad ósea. Bien, aquí tenemos una osteopenia selectiva en la cadera izquierda en la RX, como vemos acá. Vamos a ver cómo se ve esa radiolucidez, esa disminución en la densidad.
Esto se trataba de un varón de 40 años que tiene una osteoporosis transitoria y aquí en la RM vamos a poder apreciar en esta perdón, aquí en la TC vamos a apreciar en esta reconstrucción cómo se va a ver a nivel de la cabeza del fémur, cómo tenemos ese típico patrón moteado que encontramos en la osteoporosis. Bien, aquí tenemos una RX. Aquí apreciamos al fémur, cómo hay esa disminución en vemos esa radiolucidez a lo largo del hueso y vemos que hay esta fractura típica y esto se debe a que este paciente tomaba cierta medicación, entonces hubo este problema, tuvo esta fractura que vemos que es una fractura completa, diastazada, separada, vemos cómo se ha desplazado hacia adelante y esto es, como mencioné, una fractura atípica y a veces, bueno, muchas ocasiones estos tipos de fracturas y los exámenes que tenemos que realizar son los que nos llevan al diagnóstico de osteoporosis. Bien, aquí tenemos un caso muy interesante. Esto se trata tenemos dos resonancias magnéticas. La una se realizó en un paciente a los 2 meses en la rodilla derecha y la otra fue realizada en la misma rodilla a los 6 meses. Como vemos en la primera, la afección se da en el cóndilo externo, mientras que en la que se toma a los 6 meses se da en el cóndilo interno. Esto es muy característico y muy indicativo de una osteoporosis transitoria, pero en este caso es migratoria. Como vimos, se va de un lado hacia el otro. Bien, aquí tenemos una osteoporosis regional. En el primer caso tenemos una RX en la cual vamos a poder apreciar esta fractura a nivel del maleolo. Para esta fractura, como sabemos, bueno, para la mayoría de las fracturas es necesario que haya una inmovilización. Entonces, después le realizaron esta otra radiografía y esta reconstrucción en la cual vamos a poder apreciar que meses después hay signos de osteopenia a nivel de ese maleolo, del maleolo interno, y que aparte vamos a ver que esta consolidación en la fractura está incompleta aún. Y por último tenemos esta radiografía lateral del pie en la cual podemos ver que hay una osteopenia intensa. Como podemos ver, los huesos del tarso, del metatarso se ven sumamente radiolúcidos. Entonces, esto también podemos ver cómo es indicativo de la osteoporosis. Estos signos que llamamos como hay esta radiolucidez a nivel de casi todos los huesos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero haber enseñado algo, haber sido de utilidad.